hermanos. Vamos a continuar en esta mañana con la exposición de su palabra. Nuevamente sean todos bienvenidos a Paramount en Español. Vamos a continuar con la enseñanza, la palabra de Dios, y le pido que vaya abriendo sus Biblias ahí en el libro de Génesis, el capítulo 9, Génesis capítulo 9. Si alguien está por ahí acompañándonos también en las redes sociales, le mandamos un saludo, y si tiene su Biblia puede ir a Génesis capítulo 9, es el libro que estamos estudiando, es la serie que estamos estudiando. Este fue uno de esos sermones, hermanos, que se fue extendiendo cuando comencé a elaborar el sermón en el capítulo 9. Mi meta al principio era ir llegando a ese tema pero tan conocido, que todos hemos estudiado seguramente, como cuando pasó el diluvio, Dios hizo un pacto con Noé, ¿se recuerda? Dios hizo un pacto con Noé, en un pacto en el cual Él iba a mostrar su fidelidad, e incluso nos dejó una señal visible de su fidelidad, que es el arco iris, que todos conocemos ese tema del arco, que está representando un atributo de Dios, que es su fidelidad. Cuando Él pudo haber destruido todo, y encima Él promete no volver a destruir la tierra como lo hizo con el diluvio, y Él manda esa señal visible de su fidelidad, que es el arco iris. Tenía en mi mente llegar a ese punto, ya me estaba visionando con ese pasaje, incluso la introducción ya la había hecho para ese tema, pero en cuanto empecé a elaborar el sermón me di cuenta que el tiempo estaba extendiéndose y no fue posible, porque en los primeros 7 versículos había mucho contenido. Así que hoy solamente nos vamos a enfocar en el capítulo 9, versículos del 1 al 7. Que desde ahorita ya le voy a decir, hermanos, que son versículos como medios extraños. No es tanto como que sea profundo teológicamente, aunque todo apunta a Cristo, pero sí es un pasaje que nos puede sonar raro, hermanos, porque vamos a hablar incluso del aspecto de los animales, el comer carne pero no comer la sangre. Quizá no es un tema muy usual, pero tenemos que estudiarlo de todas maneras. Véalo, hermanos, como si fuera que estamos preparando el terreno para llegar de manera más definitiva a ese pacto que Dios va a hacer con Noé. Así que hoy vamos a estudiar los versículos del 1 al 7 y después del 8 en adelante en el próximo sermón, para enfocarnos en ese pacto de Dios con Noé. Incluso, hermanos, hay muchos pastores que estos primeros versículos, estos mandatos, muchos ya lo están conectando con el pacto que Dios hace con Noé, porque de todas maneras son mandatos que Dios les está dando a Noé y a su familia. Así que voy a comenzar con esta ilustración. Todos los que somos padres sabemos lo que es mirar a nuestros hijos fallar, ¿verdad que sí? Todos hemos dado alguna ocasión alguna orden y tu hijo ha fallado. Le has dado instrucciones claras y les has advertido: si tú fallas, si tú desobedeces, va a haber consecuencias. Pero ellos simplemente desobedecen en su naturaleza y van a sufrir por ello. Y cuando tu hijo te desobedece y sufre consecuencias, no es que por eso tú los vas a rechazar, sino que en amor tú vas y les vuelves a instruir. Y escucha esto: tú les das una nueva oportunidad, tú le repites las mismas órdenes, pero ahora con algunos límites más específicos. ¿Sí entiende lo que estoy tratando de decir? Tu niño ha fallado, tu hija ha fallado. Tú le vas a, en amor, repetir las mismas instrucciones que le habías dado, pero ahora tienes que ser más rígido, más estricto, porque precisamente tu amor te lleva ¿a qué? Te lleva a protegerle. Yo recuerdo en la cocina, soy así de que siempre me da ese miedo de que algún niño se vaya a quemar y me da no sé qué. Y siempre uno les dice: si alguien está cocinando, no te acerques a la cocina. Y tú puedes dar una instrucción de palabras. Si mami está cocinando, no te acerques a la cocina. Pero una vez más, el niño o niña en su pecado de pronto va a desobedecer. Y recuerdo que yo marqué una línea en nuestra cocina. Si alguien en alguna ocasión nos va a visitar, ahora se va a dar cuenta que siempre ha estado ahí, porque puse una cinta, no recuerdo de qué tipo, y después la misma cinta la quité y se quedó algo ahí marcado, que aunque tú, no es que no limpiemos, ¿verdad? Tú puedes limpiar, trapear, y se quedó una marca, no sé si es pegamento, así que no está tan fea,
pero se sigue viendo una línea ahí antes de cruzar a la cocina. Ellos saben que si no está cocinando puedes pasar, pero si alguien está cocinando hay una línea que marca el límite. Así que una vez más, esta es la idea sencilla. A veces tú das las mismas instrucciones, pero ahora tú le vas a agregar algunas restricciones o te pones más firme porque algo ha pasado y ellos sufrieron consecuencias. Así actúa Dios con la humanidad después del diluvio. El mundo se había destruido por el pecado, pero Dios, en lugar de borrarlos por completo, porque Él tenía la autoridad para hacerlo, Él le da una nueva oportunidad a la raza humana. Él le da un nuevo comienzo a Noé y a su familia. Y el Señor le va a repetir los mismos mandatos. Hoy vamos a darnos cuenta, hermanos, que Dios le va a dar los mismos mandatos a Noé, la misma idea, la misma frase de fructificad y multiplicaos, lo mismo que le dijo a Adán y Eva, pero ahora va a agregar algunos detalles. Va a ponerse más estricto. En palabras muy sencillas es como si Dios dijera: ahora te vas a dar cuenta de quién soy. Esta es mi santidad, revelo mi santidad y tú te aplacas porque te aplacas. Tú me obedeces a mí, no soy yo que me tengo que someter a ti, tú te vas a someter a mí. Hermanos, parecen reglas raras, como les digo, vamos a hablar de los animales, la comida, la sangre, pero por más raro que esto suene, es Dios marcando su santidad. Dios está marcando su santidad porque nos ama. Repito, el hecho de que no haya exterminado a la tierra por completo, sino que haya dejado un remanente, es suficiente para que nosotros podamos ver la fidelidad. Sí, por un lado la santidad de Dios, pero al mismo tiempo vemos su fidelidad. De eso se va a tratar este sermón que lo he titulado Un capítulo nuevo para la humanidad. Repito, un capítulo nuevo para la humanidad. Póngase de pie, hermano. Y vamos a leer Génesis capítulo 9, versículos del 1 al 7. Y lo vamos a hacer a la manera antigüita, ¿verdad? Como lo estábamos haciendo últimamente. Yo leo el versículo 1, usted lee el versículo 2 y en el versículo 7 nos unimos todos. ¿Sí lo tiene, iglesia? Génesis capítulo 9, yo leo el versículo 1 y dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El versículo 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Versículo 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Todos leemos el 7, dice: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Queremos sumergirnos en estas palabras y te pedimos en un pasaje como este, de manera especial, que tú me des sabiduría, que puedas aclarar mis ideas para poder exponerlo de la manera más fiel, que seas tú hablando a través de tus siervos, Señor, y nosotros que estamos aquí presentes podamos tener ese entendimiento, esa sabiduría que el Espíritu Santo nos da, nuestro corazón que esté presto, listo para recibirla y para poder entender qué significa para nosotros el día de hoy. Así que te pedimos por este tiempo que vamos a estar meditando en tu palabra, para que tú obres a través de ella como siempre lo haces. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús y decimos: amén, amén. ¿Puede tomar su lugar, iglesia? Nada más para recordarnos un poquito de lo que habíamos estado viendo. Habíamos mirado, a manera de contexto lo menciono, habíamos mirado de que Dios juzgó a la tierra. ¿De qué manera, iglesia? Dios juzgó a la tierra con el diluvio más grande que ha experimentado
la historia de la humanidad, y esto fue porque Dios estaba juzgando, ¿qué cosa? Dios estaba juzgando el pecado, ¿se recuerda? Dios estaba juzgando la corrupción moral de la tierra, Dios estaba juzgando la violencia tan extrema que había en la tierra, y la Biblia dice en los capítulos anteriores que ya habíamos leído, que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Te recuerdas de esa frase? Dios vio que la maldad en la tierra era mucha, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y aquí viene esa frase que estudiábamos: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. No porque Dios se haya equivocado, no porque Dios necesita un plan B o un plan C, lo habíamos mirado si te recuerdas. Es simplemente que Dios está mostrando el corazón y está mostrando la maldad del hombre. Así que el hombre estaba ya tan desperdiciado, tan podrido en su pecado. El hombre estaba mostrando su naturaleza, estaba mostrando su condición lejos de Dios. El hombre estaba experimentando y mostrando su depravación. Note la frase: todo designio era de continuo solamente el mal. Después de la caída, el hombre se inclinaba hacia el mal, se inclinaba hacia el mal, hacia el mal, hacia el mal. El ser humano había abandonado a Dios, hermanos. El ser humano se estaba rebelando contra Dios, estaba persiguiendo su propia voluntad. El hombre estaba persiguiendo su propia voluntad, lo cual sucedió desde la caída. Adán es lo que él estaba haciendo, Eva es lo que ellos estaban haciendo, estaban siguiendo su propia voluntad, y por lo tanto, cuando Dios manda el juicio, hermanos, no es para decir, qué malo es nuestro Dios. No, Dios envía el juicio de Dios, de sí mismo. Porque, una vez más, Dios tiene que juzgar el pecado, como lo hemos repetido tantas veces. Yo quiero que tú vayas viendo esto, hermanos, en el diluvio y después del diluvio. Sí, Dios tiene que juzgar, piensa en la santidad de Dios, que Él tiene que juzgar, pero al mismo tiempo tú tienes que ver la misericordia de Dios, tienes que ver la misericordia y la fidelidad de Dios en el pasaje que vamos a estar estudiando, porque dijimos que Dios permite que Noé y su familia sean conservados, y de ahí vuelve nuevamente a crecer la nación. Así que ahora hemos llegado al capítulo 9. Hemos llegado al capítulo 9 que hemos ya leído. El diluvio ya quedó atrás. El diluvio ya quedó atrás. Todo fue destruido. Imagínate que ya el arca quedó establecida en tierra. El agua descendió. Empiezan a salir nuevas flores. Van a empezar a crecer nuevos árboles. Piensa en un nuevo comienzo, en una nueva oportunidad, en una nueva vida. Y todo esto, hermanos, a pesar de que el corazón del hombre sigue igual. No es que, el corazón del hombre ahora está sano, ahora ya lo voy a salvar. No, todo lo que Dios está haciendo es mientras el corazón del hombre sigue igual de pecaminoso, simplemente que Dios es paciente y fiel para con nosotros. Ya habíamos leído en Romanos capítulo 3, la Escritura dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Todos se perdieron, no hay ni siquiera uno. Lo estamos leyendo en el Nuevo Testamento, pero en realidad en el Antiguo Pacto es exactamente lo mismo. El hombre está totalmente podrido en su pecado. Si usted lee un poquito antes, hermano, ahí en su Biblia, en Génesis 8:21, mira lo que dice Génesis 8:21: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Analiza este texto. La primera parte dice: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Si te brincas a la última, tercera sección, dice: ni volveré más a destruir a todo ser viviente. Pero en medio pareciera como que hubiera algo fuera de lugar. Y no es que esté fuera de lugar, nos está enseñando, sí, Dios está mostrando su fidelidad a pesar de ¿qué? A pesar de que el hombre, dice, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Sabes qué significa eso? Que la inclinación del corazón humano es siempre hacer el mal. Otra versión lo dice así: todo lo que ellos piensan, o sea, todo lo que el ser humano piensa, todo lo que el ser humano se imagina, se inclina siempre al mal desde su niñez. Así que de fábrica ya venimos dañados. ¿Te das cuenta, hermano, de la terrible condición del ser humano? ¿Sí te das cuenta?
Pero también te pregunto, ¿te das cuenta de la inmensurable gracia de Dios? ¿Puedes ver la impresionante misericordia de Dios, la fidelidad de Dios que no se puede medir? Así que tenemos ese balance ahora. Dios va a reafirmar su propósito para la humanidad y quisiera, no sé si pudieran poner en la pantalla, a ver una fotito donde va a mostrar 5 cosas que quiero que veamos. Y disculpen que a lo mejor no se va a alcanzar a mirar muy bien y la letra está muy pequeñita. Mandato número 1, fructificad y multiplicaos. Usted le recuerda esas palabras, ¿verdad? Ya la habíamos escuchado en otros capítulos anteriores. Mandato número 2, temor entre los animales y los seres humanos. Mandato número 3, se puede comer carne. Muchos van a decir amén en ese tercer punto. Número 4, se prohíbe comer la sangre. Y yo sé que alguien diría, hermano, la sangre no se come, se toma. Pero es porque está relacionado al mismo pasaje, que podemos comer carne pero sin tomar la sangre. Y por último, el respeto a la vida. Dejen esa fotito ahí. Una vez más, porque va a ser una predicación que no solemos escuchar comúnmente, te pueden sonar como mandatos extraños, pero en todo eso, hermanos, una vez más, mismas instrucciones con unas restricciones más fuertes porque Dios está marcando su santidad. Dice, fructificar y multiplicarse. Esa es la instrucción bíblica, a diferencia del pensamiento humano que vamos a mirar un poquito hoy. El temor entre los humanos y los animales, o sea que se rompió la armonía que existía antes del pecado. Número 3, se puede comer carne, o sea que desde este momento y todo el lapso del Nuevo Testamento hasta nuestros días se permitió comer carne. Número 4, no se puede comer la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre va a representar la vida. Y por último, número 5, respeta la vida. ¿Por qué? Porque los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios y a nosotros no nos corresponde quitar la vida. Así que vamos a mirar estos 5 mandatos. ¿Estamos listos, hermanos? Wow, nadie está listo. ¿Estamos listos? Ya despiertes, hermanos, ya son las 11:38, despiertos. Mandato número 1, fructificar y multiplicarse. Si alguien toma nota, fructificar y multiplicarse. Y eso lo vamos a mirar en el primer versículo, Génesis capítulo 9, versículo 1. Si usted tiene su Biblia, hermano, esté pendiente y listo porque vamos a estar regresando al capítulo 1, porque son mismas instrucciones que ya habíamos leído anteriormente. Génesis 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ese primer mandato, hermanos, tiene que ver con procrear. El primer mandato tiene que ver con formar o tener familia para que la tierra se vaya extendiendo de generación en generación. Pero ese mandato que tú estás mirando ahí, hermanos, no es más que una renovación del mandato que Él ya había dado en Génesis capítulo 1 a la primera pareja de la tierra. La diferencia es que cuando Dios le dio esa orden a Adán y Eva no había entrado el pecado y ahora Dios le está repitiendo la misma orden a Noé, pero ahora el pecado ha entrado en la tierra. Y para refrescar nuestra mente, hermanos, si quieres leerlo, simplemente escucharlo, pero dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es la misma orden. ¿Sabes por qué es la misma orden a pesar de que el pecado ya entró? Porque Dios desea preservar la vida. Por eso dejó a Noé como remanente y a su familia. Si Dios hubiera querido, hermanos, ¿qué hubiera hecho Dios basado en la condición del hombre? Basado en el pecado del hombre, Dios pudo haber destruido todo totalmente, absolutamente. Pero Dios desea preservar la vida y por eso vuelve a repetir y dice, fructificad y multiplicaos, la cual no es una frase cualquiera, hermanos. Esta frasecita, estas 2 palabras no es una frase cualquiera. Primero que nada es una orden dada por Dios, pero también es una manera en la cual su reino se va extendiendo, el evangelio se va extendiendo. Nosotros mismos como personas, hermanos, somos personas que están mostrando la fidelidad de Dios. ¿Por qué?
porque Dios pudo haber terminado todo y a través de Noé vuelve a darle una oportunidad. Así que usted y yo somos seres vivientes que están revelando la fidelidad de Dios. Y claro que entendemos, hermanos, siempre tenemos que recordarnos de esto, entendemos que hay padres que no pueden procrear y eso obviamente se entiende, no entrarían en esta categoría porque Dios en su voluntad perfecta no lo ha permitido, al menos todavía, porque tiene el poder para hacer milagros. Usted cree eso, ¿verdad? Dios puede hacer milagros y en cualquier momento les puede permitir a cualquier pareja, pero si ese no es el caso y tú sí puedes tener hijos, obviamente dentro del contexto del matrimonio, aquí no se trata de querer o no querer. ¿Sabías que eso es una cuestión de obediencia a la palabra de Dios? Es una cuestión de obediencia a la palabra de Dios. Esa frase, fructificad y multiplicaos, ¿qué significa para Noé en ese tiempo? Pues procrear y hacer familia para que una vez más la tierra se vaya extendiendo de generación en generación. Hoy es exactamente lo mismo. Dios está revelando algo incluso en esas dos palabras. Yo recuerdo, hermanos, que hace mucho tiempo nosotros escuchábamos a personas incluso hasta bromear. Y decíamos, uy, mi abuela era así de 8 o 10 hijos. O quizá tu papá te contaba de tu abuelo y decía, en nuestra generación éramos 14 hermanos. ¿Alguien ha escuchado, verdad que sí? Así era antes. Y hasta bromeábamos con esa frase de, es que antes no tenían televisión. Pues, ¿qué más iban a estar haciendo? Era nada más lo único que hacían. No había televisión. Y hoy, hermanos, ¿qué pasa hoy? ¿Ha cambiado esa frase o es la misma orden? Y si es la misma orden, tiene el mismo efecto. Dios ha creado el matrimonio con un propósito específico de revelar su gloria, revelar su carácter al mundo. Incluso esa sección de fructificad, multiplicados, es parte de esa orden, es parte de la obediencia que nosotros deberíamos de tener. Entonces, ¿hasta dónde se ha infiltrado el feminismo? No solamente en la sociedad, ¿hasta dónde se ha infiltrado el feminismo dentro de las iglesias? La cultura moderna que te dice que eso de tener hijos es un estorbo, porque entonces ¿cómo voy a poder cumplir mis metas? Primero, yo tengo que realizarme como persona, yo tengo que realizarme como mujer, yo tengo que ver primero por mí, y eso de tener hijos es muy caro, me quita el tiempo, destruye mi cuerpo, desfigura mi imagen, perjudica mi futuro. Pero la Biblia dice claramente como una orden establecida, fructificar y multiplicaos. Es una orden, incluso es una cuestión teológica, es una cuestión de obediencia. Tenemos hijos no nada más para pasarla bien, tenemos hijos no porque pues los demás lo están haciendo, tenemos hijos no nada más para que cuando estemos celebrando Navidad haya más regalos, que todas esas pueden ser cosas buenas, pero hermanos, tenemos hijos porque estamos obedeciendo el mandato de Dios para revelar el carácter de Dios. Los hijos no son un estorbo. La palabra dice que herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Lo que significó para Noé, la manera en la que él lo entendió, lo tenemos que entender hoy en día todos los hijos de Dios. Tenemos que hacer familia porque, lo repito, su reino se está extendiendo, el evangelio se está extendiendo, es un medio que Dios está utilizando para revelar su carácter. Así que una vez más, hermanos, tú notaste que la orden es la misma, ¿verdad que sí? Lo que le dijo a Adán es lo mismo que le dijo a Noé. ¿Qué palabras? Fructificad y multiplicaos. Pero el pecado ya entró en la tierra. Ahora va a haber algunas limitaciones. Veamos la número 2. El mandato número 2 dice, el temor entre los humanos y los animales. El temor entre los seres humanos y los animales. Génesis 9:2 dice, el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. ¿Y sabes por qué dice son entregados? Porque los animales siguen siendo dominados por el hombre. El hombre, vamos a utilizar esta figura, sigue llevando la batuta, la dirección en la creación. El ser humano gobierna por encima de los animales. Pero una vez más, una orden muy parecida ya había sido dada. Así que vamos a hacer el paralelismo ahora, hermanos. Regrese a Génesis 1:26 porque vamos a estar haciendo comparaciones. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice, entonces dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero ¿qué dice después? Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es la misma orden, hermanos. ¿Te acuerdas cuando les dije que en la cocina puse esa cinta ahí? Las mismas instrucciones, pero hay algunas restricciones más fuertes. Lo mismo que acabo de decir en Génesis 1:26, que señoree sobre los peces, que el ser humano gobierne sobre todos los animales, las aves, las bestias. Es exactamente la misma orden que ahora estamos viendo en Génesis capítulo 9. ¿Cuál es la diferencia? ¿La notaste? ¿Cómo comenzó Génesis 9:2? ¿Qué palabritas miras ahí en Génesis capítulo 9, versículo 2? El temor y el miedo. El temor y el miedo. Voy a leer el mismo Génesis 9:2 en la Nueva Traducción Viviente, todavía más clara, y dice: todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo autoridad. Y alguien pudiera decir que los animales me tienen miedo a mí, que una fiera me tiene miedo a mí. Es un lenguaje, hermanos, para decir que el pecado alteró la armonía original. El pecado alteró, distorsionó la armonía que había entre los animales y el ser humano. Así que la orden es la misma, hermanos. El ser humano tiene que gobernar, dominar sobre los animales, pero ahora el hombre le teme a los animales le temen al hombre, y muchos han dicho que aquí no entra la categoría de los animales domésticos. Pero hay un cierto temor, un miedo a causa del pecado. Llévate esto, hermanos. Es la misma orden, pero ahora hay unas restricciones. Tú incluso puedes entender este mismo pasaje desde la perspectiva de la relación de la primera pareja, cuando todo era armonía. Dios creó a Adán primero y luego creó a la mujer. ¿Te recuerdas que Dios miró ahí a Adán y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea? Y antes de entrar el pecado, todo era armonía. Incluso cuando Dios creó a la mujer para que se sometiera al varón, todo sucedía en un ambiente armonioso. ¿Te recuerdas que después de la caída Dios les trajo un juicio? ¿Te recuerdas que Dios le dio un juicio a la serpiente, un juicio a la mujer y un juicio al varón? ¿Sí te recuerdas cuál fue el juicio que Dios trajo a la mujer? O parte de ese juicio fue: tu deseo será para tu marido. En otras palabras, Él te va a querer dominar a ti, y ahora tú en tu pecado vas a tener un conflicto con eso, y por eso la lucha en el ring, la lucha por el poder en el matrimonio. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, hermanos? ¿Por qué nos cambiamos de tema? Porque la orden es la misma antes y después, pero con límites, restricciones más fuertes. El hecho de que la mujer se tenía que someter al marido ya existía antes del pecado. Ese fue el orden establecido por Dios. Por eso la Biblia dice que Dios creó al varón y creó a la mujer para el varón. ¿Se habían leído eso, verdad? La mujer fue creada para el varón, pero después del pecado Dios repite la orden: deben de vivir en armonía, cada uno respetando sus roles. Pero dígame si eso es fácil el día de hoy. ¿No experimentamos todos lo mismo? Una vez más, el juicio que Dios le dice a la mujer es: tu deseo será para tu marido. Pero ya no va a ser en un ambiente armonioso. Cada uno va a luchar por lo mismo. Él te va a querer dominar a ti, tú lo vas a querer dominar a él, y la armonía ya no existe. Regresando al contexto del versículo 2 y los animales, ¿qué dijimos, hermanos? Que el hombre dominará a los animales, pero a causa del pecado ahora hay medidas más fuertes. Esto nos hace ver, o esto nos hace notar, hermanos, que aunque la Biblia no lo dice de manera explícita, pero entonces el ser humano y los animales convivían en un contexto armonioso. Entonces quizá Adán pudiera convivir con los leones, con los osos, con los lobos, con las panteras. Yo creo que todos hemos visto un domador en un circo, ¿verdad? Hemos visto algún domador, y eso que el animal se supone que está domado y no entra sin nada. Usualmente, ¿qué trae en sus manos?
una silla y un látigo, y encima hay fuego, y algunas personas en las orillas tienen ahí agua o mangueras preparados por cualquier emergencia que pudiera pasar. El público aplaude porque el ser humano lo está dominando a la fiera, a los leones, pero todos saben que en el momento en el que esa persona baje la guardia o se descuide, como ha pasado muchas veces y hemos visto muchos accidentes fatales, parece que se despierta el instinto salvaje de ese animal. ¿Por qué? Por la naturaleza. Ya no hay armonía entre las fieras y el ser humano. Lo mismo cuando vamos a los zoológicos, independientemente si alguien está de acuerdo o no con los zoológicos, pero seguramente alguien ha ido a visitar algún zoológico y estás viendo el león quizá de cerquita. ¿Y qué te detiene? ¿Qué lo detiene para que no te coma? Y luego yo que soy bien delgadito y se le antojan esos huesitos. ¿Qué nos detiene? Siempre va a haber una cerca, unos muros de madera gruesa. Hay una distinción, hay una separación, hay un vidrio exageradamente grueso separando a las serpientes donde tú estás. Hermanos, esa distancia, esos barrotes de madera, ese vidrio grueso, incluso es un recordatorio de Génesis capítulo 9, versículo 2. El temor y el miedo están en los animales y están en los seres humanos, ya no hay paz entre ambos. Hermanos, cuando yo estudiaba este pasaje, era hermoso recordar de que Dios en el cielo lo va a restaurar todo. Lo más importante de nuestra restauración es que ahora podemos tener comunión ¿con quién? Comunión con el Padre. Eso es lo más importante. Romanos 5:1, ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero allá se va a restaurar todo, y por eso Isaías, si nada más quieres escuchar, Isaías 11:6 dice: morará el lobo con el cordero y el leopardo con los cabritos, se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Hermanos, aquel primer Adán quizás se dañó. Estamos en este proceso para llegar a ese Adán perfecto, donde no hay temor, donde no hay miedo, donde hay comunión con el Dios Trino, hay comunión con los animales. Es que simplemente Dios lo ha recreado todo y nos está llevando a esa idea que Él tuvo en el primer Edén. Todo será glorioso, hermanos, la creación totalmente reconciliada, el lobo y el león conviven en un reino perfecto y armonioso. Mandato número 3, comer carne. No sé si les va a empezar a dar hambre con este mandato, pero dice Génesis 9:3. Dice: todo lo que se mueve y vive os serán para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. El domingo pasado estuvo predicando con nosotros el pastor Ángel Pozo. Si se recuerdan, hermanos, él es de Ecuador. Y siempre que conocemos a alguien de otro país nos llama la curiosidad y le preguntamos que qué comía, qué le gustaba. Y de manera bromista dijo: mientras se mueva, todo lo que se mueva, lo comemos. ¿Verdad? No que se lo coma vivo, ¿verdad? Pero hay personas que le entran a lo que sea. Algo parecido ya se había dicho en Génesis 1:29. Hagamos la comparación nuevamente. Viajemos todos a Génesis 1, versículo 9. Vaya conmigo a Génesis capítulo 1 y versículo 29 para que veas la misma orden. Génesis 1:29, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y si tú sigues leyendo te vas a dar cuenta que Dios le dice al hombre que Él va a dominar sobre los animales, pero cuando se trata de alimento solamente mencionó todo lo verde. Lo vuelvo a leer, Génesis 1:29. He aquí os he dado toda, que dice, planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer.
¿qué diferencia notaste? Siempre estoy preguntando eso. ¿Qué diferencia notaste? Se hablaba de plantas, pero en Génesis 9:3 ahora se hace referencia a la carne. Génesis 9:3, todo lo que se mueve y vive, que hace referencia a los animales, o será para mantenimiento. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Comían carne antes del diluvio? ¿Eran Adán y Eva vegetarianos? A pesar de que no hay un versículo que lo diga de manera directa, explícita, de que Adán y Eva eran vegetarianos, la mayoría de los estudiosos concuerda con eso, porque claro, Génesis no nos tenía que dar cada detallito mínimo de todo lo que pasó. Pero aún así, si nosotros nos basamos en el contexto, si nos basamos en lo que la Biblia nos está revelando, la mayoría llega a esa conclusión. Aquí apenas en Génesis 9:3, después del diluvio, por primera vez se está dando la orden de que pueden comer carne. Pueden comer carne. Pero nota un detallito ahí. Siempre y cuando no tenga, ¿qué cosa? Sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es símbolo de la vida. La vida le pertenece a Dios, como vamos a ver en el mandato número 4. Hay personas que llegan a decir que comer carne es pecado. No sé si alguien ha escuchado algo así. Yo después del servicio me voy tranquilamente a comerme un big steak, un steak, con una conciencia limpia, no me va a pasar nada. Usted se puede comer su carne tranquilo con una conciencia limpia, porque lo que va a importar es lo que está dentro, el interior, porque si alguien dice yo no como carne y se comporta como si se comiera una carne de diablo, pues como que no va a ayudar mucho. Importa más el interior, y eso te lo enseña 1 Corintios 10:25, ¿lo sabías? 1 Corintios 10:25 y 26 dice: de todo lo que se vende en la carnicería comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? ¿Cuál es el contexto ahí en 1 Corintios? La comida sacrificada a los ídolos. Muchos de estos animales eran sacrificados a los ídolos, eran ofrecidos a dioses paganos, y había personas en ese tiempo que quizás estaban yendo a los extremos. Quizá estaban ahí en la carnicería tratando de conseguir unas chuletas de puerco. Pablo, ¿y si estas chuletitas ya las habían ofrecido a Hermes? ¿Y si ya las habían ofrecido a Afrodita? ¿Qué hago, Pablo? ¿Qué tal si me como algo raro, pero ya había sido ofrecido a Artemisa? Pablo les responde: no preguntes por motivos de conciencia. Si tu conciencia está limpia, mejor ni preguntes, cómete tranquilo tus chuletas de puerco. Una vez más, Génesis 9:3, todo lo que se mueve y vive, representación de la vida de los animales, o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Ese mandato se va a empezar a conectar con los demás. El mandato número 4 dice que se prohíbe comer la sangre. Versículo 4. ¿Qué dice Génesis 9:4? Dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Es como eso que está ahí en color medio verdecito amarillo, fuera la explicación de la primera sección. ¿Cómo comienza el texto? Pero carne con su vida. Y esa vida está representada en la sangre. Así que, ¿podemos comer carne? Sí, podemos comer carne. Luego el texto dice: pero sin sangre. ¿Por qué? Porque la sangre representa la vida. Si nada más quisieran tomar notas, 1 Samuel 2:6 dice: Jehová mata y Él da la vida. Él hace descender al Seol y hace subir. En otras palabras, la vida le pertenece a Dios. Él da vida y Él quita vida. Por eso Job dijo: Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hay un texto, hermanos, en el Antiguo Testamento que nos dice de manera muy clara cómo la sangre es la representación de la vida. Quizá muchos saben para dónde vamos, pero busque Levítico capítulo 17. Levítico capítulo 17, versículos 11 al 13, y vamos a ver cómo la vida de la carne está en la sangre. Levítico 17, versículo 1, está en la pantalla y dice:
porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Hermanos, eso es un pasaje hermoso porque usted ya sabe para dónde está apuntando todo esto. La sangre representa la vida. Incluso si tú sigues leyendo, Levítico 17:12 dice, por tanto, escucha aquí, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. ¿Por qué dice derramará su sangre? Ellos están pensando en el contexto de un animal que han degollado, lo van a colgar y que toda la sangre empiece a escurrir. Por eso una persona cuando hoy en día va a cocinar algo, lo usual, por lo menos vamos a decir lo usual o lo normal, es que la persona va a esperar que ya no tenga sangre. Incluso hay alimentos que algunas hermanas los lavan, ¿verdad? Que sí lavan incluso algunas comidas, aunque hay algunas culturas que vemos todo tipo de cosas extrañas, pero lo normal es que una persona le quite la sangre, incluso lo laves. Ahora ya saben por qué a mí me gusta mi steak well done. Decía un amigo que entre más quemadito, más espiritual. Así que ahí se los dejo de tarea. Lo mejor de todo es que sus conciencias ya no lo van a dejar tranquilo. Y si se va a comer un steak y son de los que les gusta que un poquito de sangre, van a decir, Génesis 9:4. Y se van a acordar. O por lo menos de mí se van a acordar. Pero no se preocupe, hermano. Siempre que vas a cocinar algo, por más que lo quieras quemar, va a haber de todas maneras residuos ahí de sangre. No es la idea. No es la idea. Esa sangre derramada es un simbolismo que íbamos a ver en todos los sacrificios del antiguo pacto, ¿verdad que sí? La sangre derramada iba a ser un simbolismo de todos los sacrificios, todas las ofrendas, todos los altares que se levantaban en el Antiguo Testamento que apuntaban a Cristo. Tú te vas a recordar que cuando terminó el diluvio, ¿qué hizo Noé? ¿Te recuerdas que Noé levantó un altar, hizo una ofrenda? Tuvo que haber sacrificado algo. Hay muerte, hay derramamiento de sangre y por eso Dios ahora acepta eso con un olor fragante. Pero hermanos, la sangre era usada en los sacrificios ¿para qué? Para hacer expiación. Así que yo creo que Noé, hermanos, su familia, pudieran tener noción, pudieran tener una idea de todo lo que estamos hablando. Nunca se nos olvide que Adán, si nos regresamos en el tiempo, Adán cometió pecado y la Biblia dice en Génesis 3:15, el protoevangelio, Génesis 3:15, que algún día la simiente de la mujer que es Cristo aplastará la cabeza de la serpiente. Además dice que Dios les cosió telas de animales para cubrir su vergüenza, así que seguramente tienen el entendimiento de lo que representa esto, hermanos, del derramamiento de sangre. Yo creo que ellos sí entienden. A veces pensamos que no entendían nada como nosotros, pero yo creo que entendían, quizá no todo de manera perfecta porque no había venido Cristo, pero yo creo que ellos tenían un entendimiento bastante grande de lo que significa todo esto del derramamiento de sangre. Ellos entendían que la salvación de Dios y la relación con Dios depende de un sustituto que muere en lugar del pecador. Así que si Dios le manda no comer la sangre es porque la sangre representa vida, pero todo esto se cumplió en Cristo. Todo eso se cumplió en Cristo, el cual fue nuestro sustituto, el cual derramó hasta la última gota de su sangre. El Cordero Perfecto dio su vida por nosotros. ¿Qué dijimos que significa la sangre? La vida, ¿verdad? Es lo que nosotros acabamos de leer. No solamente en un animal. Piensas en la sangre y estás pensando en vida. Si una persona ahorita hiciera así y se cortara y empieza a desangrar, eso está representando la vida. Hay alguien que estuvo dispuesto a dar hasta la última gota de su sangre. Dio su vida, porque sangre es vida. Él es el Cordero de Dios, el Cordero perfecto que murió en lugar de los pecadores.
Un comentarista dice, el centro concreto de la prohibición es que el hombre puede comer carne siempre y cuando no tenga sangre, es decir, la vida representada por la sangre. Pero por más extraño que esto nos parezca, hermanos, es porque el versículo 4 va a apuntar a algo todavía mayor, y con eso vamos a ir terminando el mandato número 5. Nada más para repasar, hermanos, el mandato número 1 es fructificad y multiplicaos. El mandato número 2, el temor entre los seres humanos y los animales. El mandato número 3, carne para comer. Número 4, se prohíbe comer la sangre. Y el número 5, respeta la vida. A eso quería llegar esa última sección, respeta la vida. Hermanos, nada más para aclarar, usted se puede comer su steak con un poquito de sangre. No vaya a pensar que a eso se refiere. Está bien, hermanos, es porque estaba apuntando a algo. Es todo lo que tiene que ver con respetar la vida, como dice justamente este mandato número 5. ¿Qué dice Génesis 9, 5 y 6? Dice, porque ciertamente derramaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así que este es el último mandato. ¿Están despiertos, hermanos? Dice el versículo 4, el verso 4 comenzó con los animales. Pero el respeto por la vida animal estaba apuntando a un respeto mayor, que es el respeto por los seres humanos. ¿Por qué? Aquí hay una clave, y la clave es que el ser humano fue creado, ¿de qué dijimos, hermanos? El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Claro que esa imagen está distorsionada a causa del pecado, eso ya lo sabemos, pero sigue portando la imagen de Dios. Ese vecino tuyo sigue portando la imagen de Dios. Esa persona que trabaja contigo, que estudia contigo, sigue portando la imagen de Dios. Y por eso hay una frase aquí, hermanos, que quizá nos suena muy extraña. ¿Dios de verdad dijo eso? El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Pero, hermanos, este solamente es un principio que está instituyendo la justicia humana. Dios está instituyendo la justicia humana, está introduciendo la responsabilidad judicial por el asesinato. Cuando tú lees un pasaje como este, el que derrame la sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, Dios está instituyendo ese principio, hacer justicia, hacer justicia. Creo que hace un tiempo habíamos hablado de la ley del talión. La ley del talión, del diente por diente, todo eso es justicia. Esa ley no es para hacerle así, decir, bueno, Dios ya me dio permiso para vengarme, ahora sí agárrense. No es por venganza, es por justicia. ¿Se acuerda que cuando Jesucristo estaba ya siendo apresado por varios soldados y que Pedro quiso defenderlo y le cortó la oreja a un soldado, si se recuerdan? Mateo 26, 52, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Y lo dice, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Yo veo justicia en ese versículo. Este pasaje, hermanos, que estamos leyendo tan extraño, una vez más, no es para decir, Dios ya me dio permiso para tal cosa. Todo tenía que ver con revelar ese carácter de Dios que llamamos justo. La rectitud y la justicia de Dios. Eso significa que quizá antes del diluvio no había de manera explícita una muestra de la justicia. Había mandatos, pero ahora lo está haciendo de manera más literal. Ahora está marcando justicia. Si alguien mata, tiene que recibir justicia. De la misma manera que si alguien peca, ese pecado tiene que ser juzgado. Ahora Dios está diciendo, si alguien mata, esa persona tiene que recibir justicia. Porque si no existiera la justicia, hermanos, ¿qué sería de este mundo? Si así, con una supuesta justicia, ¿cómo nos va? Imagínate si no hubiera leyes y si no hubiera justicia, si no hubiera algo que marcara la ley del talión. ¿Fue un sermón extraño? Mandatos raros que no estamos muy acostumbrados porque está apuntando a algo.
Una vez más, nueva oportunidad, nueva vida, pero mayores restricciones marcando su santidad y al mismo tiempo su fidelidad, una fidelidad que vamos a culminar viendo en el siguiente sermón con un hermoso arco iris, que no solamente nos está diciendo que Dios ya no va a destruir la tierra, hay algo más que Él nos está enseñando. Así que voy a concluir con esto, hermanos, y voy a pedir al equipo de alabanza si quiere ir pasando, pero voy a ir concluyendo con esto. Dijimos que hay un nuevo comienzo y hay un nuevo capítulo para la humanidad. Pero esa humanidad, hermanos, aún necesita redención. Imagínate a Noé saliendo y mirando la luz de un nuevo día, seco o medio seco, en un lugar donde van a empezar a experimentar el ver nuevos árboles y nuevas flores, nueva vida. Dios le ha dado una oportunidad a Noé y a los pocos que eran en su familia. Pero esa familia sigue necesitando redención. Sigue necesitando redención. Eso no ha cambiado. No es que ahora Noé salió con una naturaleza diferente a experimentar algo nuevo. Es la misma naturaleza. Qué bueno que Dios nos dio una oportunidad en un lugar físico nuevo, pero es la misma naturaleza del ser humano pecador que sigue siendo necesitado de gracia, de redención. Voy a leer el versículo con el cual comencé en Génesis 8:21. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Quizá nos sonaría raro, hermanos, pero en un lenguaje muy vulgar y muy simple, casi como Dios dijera, le voy a dar una nueva oportunidad, a pesar de que yo sé que este cabezón va a seguir pecando, porque su corazón se inclina hacia el mal. Alguien dijo que el pecado sobrevivió el diluvio. El pecado se les metió ahí en el arca, y cuando salieron al nuevo día, ahí está el pecado que sobrevivió las aguas. Hermanos, podemos ver a Dios siendo fiel en este pasaje, cuando Él pudo haber exterminado absolutamente todo, pero dejó a Noé, el cual se conoce como un segundo Adán, para volver a comenzar de nuevo. ¿Sí puedes ver la fidelidad de Dios en ese pasaje? El pasaje también nos enseña a respetar la vida porque el hombre sigue siendo creado a imagen y semejanza de Dios, a pesar de que no somos merecedores de portar su imagen, nos volvió a dar ese mismo privilegio, una muestra más de su fidelidad. Y por último, como ya lo mencioné en los próximos versículos, vamos a estar estudiando con mayor claridad ese atributo de Dios. Quizá tú piensas en el arco iris y no miras ese atributo de Dios. Y eso que hoy vamos a cantar un canto relacionado a la fidelidad de Dios, pero el siguiente sermón está tan marcado, ese arco, hermanos, ese arco que representa la fidelidad impresionante, inmesurable de nuestro Dios. Estamos preparando nada más el terreno para después ver esa marca que nos dice, somos pecadores, seguimos siendo infieles, pero Dios es fiel y seguirá siendo fiel. Cierre sus ojos. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra, porque sabemos y creemos que todo el consejo de Dios es inspirado por ti mismo a través de tu Espíritu. Creemos que toda la palabra es útil para enseñarnos, para instruirnos en justicia. Toda la palabra de Dios es importante y por lo tanto te quiero pedir en este momento, Señor, que tú nos hayas instruido de una manera que nosotros digamos, ahora qué voy a hacer con este pasaje, porque todo es consejo de Dios. Señor, ayúdame a entender lo que tu palabra dice a diferencia de la visión del mundo. Ayúdame a entender las instrucciones que tú nos estás dando. Ayúdame a entender que no se trata nada más de un Dios malo dando leyes malas o rígidas o extremadamente fuertes, sino más bien es un Dios mostrando su santidad, diciendo, esta humanidad, esta creación está tan llena de pecado que tengo que marcar este abismo, esta distinción entre los pecadores y el Dios santo,
entre las criaturas y el Creador. Señor, gracias por hablarnos a través de tu palabra y para recordarnos que nosotros seguimos siendo también imagen tuya, con un pecado dentro de nosotros, con una naturaleza pecaminosa, pero a fin de cuentas somos portadores de tu imagen. Y hay personas allá afuera que aún no te conocen y que es una imagen ya distorsionada, pero siguen siendo portadores de tu imagen, revelando algo, y que eso nos lleve a nosotros, nos mueve a nosotros a compartir el Evangelio con esas personas. Que podamos entender la importancia de la vida, porque todo eso nos recuerda a alguien. La vida nos recuerda a alguien, el sustituto nos recuerda a alguien, la sangre nos recuerda a alguien, y ese es el Cordero de Dios, como lo mencionamos, que en la cruz del Calvario, en la ciudad del Gólgota, pudiendo detener todo, porque el Dios que tenía el poder para destruir toda la tierra, incluyendo a Noé, es el mismo Dios que en la cruz tenía el poder para detenerlo absolutamente todo y destruirlos a todos. Pero Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos, y por lo tanto Cristo decidió continuar con esa obra de redención hasta decir consumado es. Gracias, Señor, por eso. Permite que nuestros corazones estén llenos siempre de gratitud hacia ti, porque tú eres un Dios fiel. Ayuda a mis hermanos y a mí mismo a ver tu fidelidad en ese pasaje, y que esto nos lleve a movernos en gratitud, porque siendo infieles cada día, tú permaneces fiel. Gracias por tu palabra, te honramos, te glorificamos y te lo pedimos todo en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, amén.